Muy buenos días a todos, contentos de estar otra vez con ustedes aquí, acompañándolos con el programa Caminemos Juntos, un espacio de CAF, un camino de desenvolvimiento espiritual. Hoy lo vamos a acompañar caminando juntos a través de muchas cosas de la vida espiritual. Mucho material tenemos preparado para ustedes. Tengan ustedes muy buenos días. Muy buenos días. Les deseamos que este día domingo sea pleno de satisfacciones. Muy buenos días para todos, un gran abrazo. Estamos muy contentos de poder serles útiles en algo. Esperamos serles útiles en algo. Bueno, y lo primero que queremos proponerles, presentarles, es un tema de una enseñanza de CAF que se llama trabajo continuo. Trabajar continuamente, esa es la condición quizás del ser humano. Trabajar continuamente cuando a veces nosotros buscamos, o uno busca, un poco de tranquilidad, un poco de reposo, un poco de menos esfuerzo, menos entrega, menos dedicación, claro, para hacer las cosas. Y al revés de esto, se procura un esfuerzo sobre el trabajo continuo. ¿Qué es esto? ¿Qué podemos decir sobre esto? Trabajo continuo. La vida es trabajar. En este momento, cada uno de nosotros que estamos transmitiendo para ustedes este programa, Caminemos Juntos, estamos respirando, trabajan los pulmones, está latiendo nuestro corazón, trabaja el corazón. Nuestra boca está segregando saliva por las glándulas salivales. Y a través de nuestro hígado se van procesando las sustancias alimenticias. Al mismo tiempo, estamos preparados para expulsar del cuerpo lo que no es necesario. Vivir es trabajar. No se puede vivir sin trabajar. Pero cuando hablamos de trabajo continuo, queremos enfocar las cosas de una manera que sea beneficiosa, útil, como decía recién Miguel. No se trata de trabajar intensamente y después decir, bueno, ahora tengo derecho a un buen descanso. Y entonces quedarse sin hacer nada, lo que sería holgar. Vamos a ver qué otros enfoques le podemos dar entre todos. ¿Qué podemos decir sobre este tema, si se quiere, un tanto controvertido por el modo de enfocarlo? Es decir, la connotación de la palabra trabajo lo asociamos con esfuerzo, lo asociamos con algo que cuesta. Me dio un gran trabajo. Este niño da mucho trabajo. Sí. Entonces, ¿cómo es el tema? A mí se me ocurre que puedo enfocarlo, puedo verlo en lo cotidiano, como el aprovechamiento de la vida. Cuando uno tiene una vida más o menos organizada, en sus horarios, en su movimiento, tiene tiempo, sí, para descansar, tiene tiempo para ver una película, para ir a un concierto, para ir a la cancha, todo lo que se quiera. Está bien ni está mal, es lo que es, la vida es así. El enfoque de este trabajo continuo es que nuestra alma, nuestra mente, nuestro corazón están aprendiendo siempre de la vida, de las circunstancias, de lo que ocurre. Entonces, me doy cuenta que la vida me rinde cuando me rinde el día, cuando me rinde el minuto, cuando no digo, ¿qué pasó? ¿Cómo? Ya pasó un día, ya pasó una semana, ya pasó un año, ya pasó la vida. Podemos considerar también que esa pérdida de oportunidades, cuando perdemos digamos, la secuencia de nuestros trabajos, es un factor de responsabilidad que tenemos que seguir sobre nosotros mismos pensándolo bien, ¿por qué es que llegado un momento dejamos de tener y asumir una responsabilidad? Si lo consideramos bien
como responsabilidad, tenemos que tener en cuenta que a alguien le afecta esa pérdida de tiempo que nosotros hicimos. Por eso es necesario tener conciencia de que nuestros hijos, nuestros parientes, los vecinos, todas las personas con las cuales entramos en contacto, necesitan justamente de ese tiempo que nosotros a veces desperdiciamos. Es cierto que trabajamos continuamente, nuestro cuerpo, la naturaleza, la vida, todo muestra que hay una actividad continua. Pero también el trabajo continuo al que nos referimos es aquel que tenemos nosotros que poner una actitud correspondiente para trabajar y aprender continuamente. Si bien nuestro cuerpo siempre trabaja, nosotros no siempre estamos dispuestos, me parece, a tener la actitud apropiada para trabajar continuamente. Si uno toma la actitud de aprender, va a descubrir que siempre hay algo nuevo en nuestro trabajo. Cómo hacer más eficiente los movimientos, cómo aprovechar el tiempo, cómo dejar más ordenada las cosas, cómo hacer más prolijo el trabajo, cómo perfeccionar cada punto, cada movimiento, cada detalle de nuestro trabajo. Cuando la actitud es esa, entonces el trabajo se transforma en un continuo aprendizaje. Pero hay que tener la fortaleza, el espíritu, la osadía de tener la conciencia puesta y el esfuerzo puesto en aprender continuamente de nuestro trabajo. Y hay un aspecto también que en este aprendizaje está el equipo. Si uno trabaja solo, bueno, puede saber cómo perfeccionar sus detalles en su trabajo. Y si trabaja con otro o tiene que dejar las cosas a otro, ya empieza un trabajo también de comunicación, un trabajo de relación, un trabajo que significa el mejor entendimiento con los demás seres humanos con los que convivimos. Trabajar continuamente no significa hacerlo con desesperación y haciendo muchos gestos, mucho ruido. Por ejemplo, uno puede tener un trabajo de oficina o un trabajo profesional que no le exige moverse con las manos o trasladar el cuerpo con mucha frecuencia y esfuerzo. Pero cuando está en su casa, bien puede ayudar ordenando lo que desordena, limpiando lo que ha ensuciado, prolijando lo que dejó desprolijo y desordenado. Por ejemplo, ir a la biblioteca, ponerse a leer y dejar los libros desparramados sobre la mesita de apoyo. Es necesario trabajar continuamente porque, como decíamos, el trabajo es la vida. Pero también tenemos que ver que aún las personas que hacen trabajos intelectuales les conviene, es muy saludable hacer algún trabajo físico, un trabajo con las manos. Aquí tenemos la ventaja, donde estamos viviendo nosotros en comunidad, que tenemos terreno para cultivar una huerta, tenemos un espacio cubierto donde poder fabricar dulces exquisitos. Sabemos que no todo el mundo dispone de esto, pero hay que ver entre todos qué soluciones podemos encontrar para que nuestro cuerpo sienta la satisfacción de moverse y actuar para trabajar. Se me estaba ocurriendo un asunto más. Digamos, en la vida del ser humano, de nuestro país, por ejemplo. Bueno, me estoy por jubilar. Dejo el trabajo que tenía habitualmente, o me dejan, y qué alegría, me felicitan o felicito al que está por jubilarse. La pregunta que yo me hago, ¿tengo un proyecto? Porque la vida sigue. Y si tenemos buena salud, con más razón.
Entonces, no solo que la vida sigue, no es que la vida pasa por encima, sigo viviendo. Entonces, es bueno tener proyectos, es bueno tener más proyectos de lo que uno puede realizar, no para enloquecerse, simplemente para, si uno no puede hacer una cosa, puede seguir con otra. Entonces, cuando alguien está por dejar las tareas habituales, ya tiene que haber visto, en lo posible, con qué va a seguir, cuál va a ser, cómo va a seguir su vida, cómo la va a organizar. Hay pequeños dramas a veces en la familia cuando él o la que se jubila salía todos los días a trabajar y ahora deja de salir, está todo el día en la casa. Y se producen roces, se producen problemas que antes no estaban porque la persona estaba trabajando afuera. Entonces, es bueno tener un proyecto, más allá de si uno se está por jubilar o no, pero sobre todo cuándo, y eh, tener un enfoque de la vida que haga que valga la pena seguir viviendo, que tenga un sentido. Entonces, hasta el aburrimiento puede ser un mensaje concreto para trabajar algo en mí que no está adecuadamente trabajado. Cuando me aburro, quiere decir que hay algo allí que todavía tengo que solucionar. Otro ejemplo que yo tenía en mente es el siguiente. Em, Cuando uno está pensando que se va a jubilar o está cerca de la jubilación, tiene que planificar, hacer un plan sobre su vida, o sea, de hacer cosas sin esperar una recompensa, sin esperar un logro, hacerlo por hacerlo, porque uno siente su obligación para con los demás con los cuales está. Entonces, el momento de jubilarse, por ejemplo, no es tan brusco, no es tan desorientador, sino que uno ya tiene planeado cómo va a ser en los momentos que su trabajo habitual no lo tenga más. Un aspecto también que quisiera complementar es que dentro del trabajo que tenemos que hacer hay uno que es un poco sutil y muy pocas veces uno se da cuenta, y es el trabajo mental. El trabajo mental, hay un aspecto que es aquel que podemos trabajar la flexibilidad, la amplitud, la aceptación de las distintas ideas, las distintas opiniones, los distintos gustos que hay en los distintos seres humanos. Porque cuando uno rigidiza su mente, sus conceptos, sus creencias, es probable que cuando se enfrente con otro que no tiene los mismos criterios, haya algún roce, alguna fricción, algún desentendido. El trabajo, en este caso mental, es la flexibilidad, la amplitud, poder tomar las ideas ajenas como elementos que pueden enriquecer la propia concepción de las cosas. Entonces, cuando el trabajo se hace amplio, no significa cambiar de opinión a cada rato, sino significa que puede contribuir a nuestro enriquecimiento interior las ideas ajenas, aún las que parecen tan opuestas a las de uno. De nada vale tener un cuerpo sano y fuerte si la mente, el alma es débil. La fuerza del alma se expresa en la mente. Nos ha tocado ver a personas físicamente pequeñas, de poca estatura, aparentemente de poca musculatura. Sin embargo, trabajar sin alardes, sin movimientos desarmónicos, pero trabajar todas las horas del día que lo puede hacer. Es bueno que también, como recién decía José, le dediquemos un tiempo al estudio mental, a la lectura espiritual, a las enseñanzas, es decir, ejercitar la memoria, la reflexión, el razonamiento. Es muy útil meditar. De eso hemos hablado en otras transmisiones. Y orar, que integra toda la labor espiritual
de cualquier alma, de cualquier camino que sea. Muy bien, amigos oyentes, ha sido esto otra vez una pincelada, nada más, del tema trabajo continuo, algo como para acercarles temas para la reflexión. Quisiéramos invitarlos ahora a escuchar un concierto. Es el concierto número 3, brandenburgués número 3, de Johann Sebastian Bach, el primer movimiento. En este caso, una interpretación hecha con un sintetizador, una especie de computadora, música electrónica, para que vean ustedes hasta dónde llega la imaginación, en este caso, de Johann Sebastian Bach. Muy buenos días a todos. Continuamos en el programa Caminemos Juntos. Un espacio de CAF, un camino de desenvolvimiento espiritual. Y para esta parte del programa, en este bloque, tenemos a un invitado hoy que es muy amigo nuestro. Se trata también de un miembro de CAF que actualmente vive en Mendoza y que tiene mucho para contarnos. Es Carlos Maffei. Y lo tenemos aquí con nosotros. Buenos días, Carlos, ¿cómo le va? Buenos días, José, ¿cómo está usted? ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Bueno, acá, ¿cómo fue, como primera pregunta, cómo fue su ingreso y por qué ingresa a CAF, a un camino de desenvolvimiento espiritual? Bueno, es una pregunta que no es tan simple responder, pero hay que contextualizarla. Sí. Estamos hablando de hace muchos años atrás, año 1960. En esa época, los que éramos jóvenes teníamos inquietudes de cambiar el mundo, de mejorar el mundo, de mejorar la vida. Ustedes saben, se acuerdan perfectamente que fueron las épocas de influencia del Mayo francés y de todo aquello. Y en el lugar donde yo vivía, que era Mendoza, yo estudiaba ciencia política. En ese entonces, cerraron después la facultad, así que no lo terminé. En ese entonces, entre nosotros, hablábamos de que existía una inquietud que efervescía en todos, hombres y mujeres, de que algo hay que hacer. Para cambiar el mundo. Y claro, que hay que estar en algo. Tal es así que se decía, el que no está en nada es porque está en la pavada. Claro. Y ese era el dicho. Entonces, aquel en que está, y aquel quiere una revolución. Y aquel otro, no, aquel es comunista porque está antisistema. Y aquel otro de más allá, y ese, no sé, se ha vuelto budista, no sé qué. Así. ¿No es cierto? Porque algo había que hacer porque efervescía. Claro. Era una época maravillosa. Y entonces, de algún modo, me vinculé, o se vincularon conmigo, personas que eran de CAF. Y me hablaron de la revolución interior, la revolución del ser humano, que hay que revolucionarse, porque... Sí. Y como eran palabras que eran muy fuertes, en mi caso, para mí, y el amor a la libertad y todo eso. Entonces yo dije, bueno, aquí no estamos hablando de lucha armada, no estamos hablando, porque había gente que se iba a la lucha armada y todas esas cosas, ¿no es cierto? No estamos hablando de eso, que a mí no me interesa, no estamos hablando de teorías que desconozco, así que me interesa el tema. Y ahí me acerqué y con mucho gusto y mucha solemnidad ingresé acá. Muy linda experiencia. Y después pasa que hay algo muy interesante en la trayectoria de Carlos Maffei, porque es uno de los que participaron en la fundación de CAF en Bolivia, o tuvieron que ver con esa expansión hacia Bolivia. ¿Cómo fue, Carlos, eso? Pero ¿cómo llegó a eso? Cuando usted ingresa en CAF,
ya había formado su familia, todavía era soltero. Bueno, usted habló de que era joven, estaba estudiando, todavía no había formado su familia ni nada, ¿no es cierto? Bueno, es que se coinciden las dos cosas. Yo ingreso a CAF el mismo año que me caso. Porque yo estaba soltero, pero estaba de novio. Cuando lo anterior que le contaba, sí. ¿no es cierto? Me caso y ingreso a CAF la misma fecha, el año 63, no me acuerdo las fechas. A mediados del año 63. Y bueno, y ahí empiezo ya a vivir en forma independiente y a asistir a las reuniones de CAF. Y bueno, 4 años después nace nuestro primer hijo. Y tenemos 3 hijos. De los cuales Uno es Alberto. que está en la Que es comunidad. miembro de la comunidad de San Ignacio. está con nosotros. Exactamente. Bueno, y ahí volviendo a la pregunta que yo le hacía, al planteo, ¿cómo se produce esa necesidad de ir a colaborar en la expansión de CAF en Bolivia? Bueno, fue otro momento similar en algún aspecto, ¿no? Similar al inicial que les dije, ¿no es cierto? Había una efervescencia dentro de CAF, ¿no es cierto? Porque había la idea de que la idea de CAF y el método y todo lo que nosotros hacíamos era muy útil para la liberación de la humanidad. Entonces había que expandir esa idea y llevarlo a otros lugares. Sí. Y que lo más cerca nuestro era América del Sur. Entonces salieron muchas personas por ejemplo, en el caso de Bolivia, desde el año 68, 66, ya salió una persona muy conocida mía que se fue de Mendoza a Bolivia A instalarse. a instalarse. Y ese fue el fundador, Ramón González. Ajá. ¿Usted cuando llega, cómo estaba la situación entonces de CAF en Bolivia? Cuando Y llega a ese país. cuando yo llego estaba fundado, porque después, 2 o 3 años después, va otro muy amigo también que se llama Mario Barraza, Ah, sí. en el año 70. Y como yo tenía relaciones comerciales con Mario Barraza, yo le atendía unos negocios que él había dejado en Mendoza. Me veía mucho con él viajaba mucho. Y entonces él me dijo también si me quería ir. Entonces en el año 74, con mi esposa y mis 3 niños, el mayor tenía 6 años, Alberto tenía 5, estaban acá. Sí. Entonces con ellos nos fuimos a instalar a Bolivia a colaborar en esa tarea expansiva. ¿A qué lugar de Bolivia es? A Cochabamba. A Cochabamba. El centro estaba en Cochabamba. Ahora, no es una decisión fácil. Alguien que es soltero y tiene que ir y hacerse su lugar, encontrar nuevas relaciones, trabajo, es una cosa. Pero alguien que tiene que ir con toda su familia, es decir, es un sentido de entrega muy grande, tiene que haber interiormente para grande. que uno cierre los ojos y dice, bueno, me voy en manos de lo divino, porque de mí no depende de que yo pueda organizar mi vida con una familia completa, ¿no? Bueno, había algo de aventurero siempre, ¿no es cierto? En el espíritu de uno. Bien acompañado por la señora. Pero por supuesto. Apoyado. Había 2 pilares ahí que nos apoyamos mutuamente y sabíamos que, claro, no conocíamos, no habíamos nunca ni siquiera mirar cómo era para ver si nos iba a gustar o no. Vendimos nuestra casa que teníamos y juntamos lo que pudimos y nos fuimos. Año 74, dijo. ¿Cuántos años estuvieron en Bolivia después? Bueno, después hubo un acontecimiento doloroso que fue el fallecimiento de mi esposa en el año 2002. 74 a 2002 son 32 años, creo. Y después de eso, 28 años.
Ah, 28. 28. Yo después de eso estuve solo hasta el 2007. En Bolivia siempre. Ujú. ¿Siempre en Cochabamba? No, 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 no. Nosotros estuvimos en Cochabamba los primeros 8 años. Ajá. Y después fue sumamente interesante y necesario, casi diría yo, el traslado de varias personas desde Cochabamba, porque llegaron otros a Cochabamba, murió Mario Barraza, Sí. Ramón González había vuelto porque le fue muy mal, y estaba Ibáñez, que había llegado, y nosotros pasamos a Santa Cruz de la Sierra. Ah, Santa Cruz. Y había llegado Solsona a La Paz, y César se fue a La Paz. César, ¿quién es? César es el otro primer hijo. hijo. Bueno, pero El primero. Porque la audiencia por ahí no sabe. Ah, cierto que estamos con la audiencia. Claro, Pensé que estábamos cuéntanos, conversando. cuéntele a los que no conocen la historia de su vida. Entonces, ¿cuándo fue el regreso? Porque quería sacar la cuenta de cuántos años estuvo. Y en aquí Bolivia. fue en 2007. Ah, 2007. Entonces sí, son 33 años. Por ahí. 33 Bueno, es años. toda una vida. Es toda una vida. Así es. ¿Y también costó el traslado de vuelta a Mendoza desde Bolivia? ¿O fue distinto? Y fue distinto porque era solo, yo solo. Y claro, ya había gente que se hacía cargo de todas las cosas allá. Entonces no era necesaria la presencia. Yo recuerdo cuando me tocó hacer la visita en Bolivia, que fuimos juntos con Alberto, el entusiasmo que había en los hijos bolivianos por CAF, en todas las ciudades donde fuimos. Sí, Pero quiere realmente era como si hubiera prendido en ellos una semilla de fe y de cumplimiento y de amor a CAF, de amor al camino. Y eso se traslucía en las palabras, en la actitud de ellos, en la generosidad de ellos. Increíble, muy lindo. En ese sentido, ¿cómo definiría, cómo le pareció el pueblo boliviano? Su característica, su modo de ser, su idiosincrasia. ¿Cómo le pareció? ¿Qué impresión tiene? Es que no es tan fácil eso, porque Bolivia tiene 1.000.000 de kilómetros cuadrados, la mitad de la Argentina. Y la mitad es cordillera, precordillera y cordillera. Sí. Y ahí viven determinadas Etnias. etnias de hace muchos años, ¿no es cierto? Sí. Y después el resto, la otra mitad, es llanura y selva. Y vive otro tipo de gente. Por ejemplo, Santa Cruz de la Sierra es muy distinto Abajo. a Cochabamba, que está en la mitad, o a Sucre, o a Tarija. Y estos tres a su vez son muy distintos a La Paz, Oruro y Potosí. Que están arriba. Incluso el idioma, las costumbres, las comidas, los hábitos son distintos de las personas. Entonces no se puede unificar todo, hablar de Bolivia una sola cosa, es muy Claro. difícil. Pero usted se sintió a gusto así con la gente, Por lo aceptaron. supuesto, por supuesto que sí, cómo no, cómo no. Y aceptaron muy bien las ideas que tratábamos de transmitir, e incluso las adaptaron a su vida, Claro. y muchos de ellos son personas que en este momento son responsables de CAF en determinadas zonas. Se asimilaron perfectamente. Quiero aclarar que cuando Carlos habla con la boca y habla con las manos. Entonces lo que uno no llega a entender por lo que él dice, lo entiende por los gestos, pero lamentablemente los que no lo que están escuchando no tienen el lenguaje contextual. Por eso yo insisto en que sea claro cuando habla fulanito acá y fulanito allá, quiénes son los fulanitos, cuando se habla de personas o de lugares, ¿no es cierto? Sí. Entendido, señor. No, pero nos ha dado una buena imagen, un buen pantallazo de todo.
Y una última pregunta, Carlos. Sí. Ahora, en CAF, en Mendoza, en este momento, su participación, ¿cómo ve el método de CAF? ¿Cómo ve el trabajo de desenvolvimiento? ¿Qué es para usted ir a una reunión o hacer la vida en CAF como miembro de CAF? Bueno, yo puedo hablar de mí, ¿no es cierto? Sí, sí, claro. Yo lo que veo que el método y la asistencia a las reuniones y la permanencia y el contacto continuo con personas que tienen los mismos ideales fortalecen mi existencia. Y no soy un jovencito. Muy bien. Tengo 77. Y sin embargo, es como que yo necesito eso. Y no solo lo necesito porque me dé apoyo, sino que lo necesito porque lo amo. Claro, qué lindo, ¿no? Estoy apegado a esas cosas. Son apegos que no quiero romper. Está muy bien. Bueno, ¿había otra pregunta más? Porque estamos en el horario. Estamos en el horario, bueno. Bueno, muchísimas gracias. Queremos agradecer profundamente a Carlos, invitarlo nuevamente. Tiene abiertas las puertas, tanto aquí de la radio como acá en la comunidad, en Santa Rosa de Calamuchita. Así que lo esperamos tener otra vez en algún otro momento. Bueno. Muchas gracias por todo. Muy agradecido. Muchísimas gracias, Carlos. Muchas gracias, Carlos. Ha sido muy fructífera la conversación. Gracias a ustedes por la invitación. Continuamos en el programa Caminemos Juntos, el espacio de CAF, un camino de desenvolvimiento espiritual. Hemos preparado para esta parte del programa también una biografía que nos ha parecido muy edificante, muy humana, de un señor polaco llamado Janusz Korczak. Es una biografía que quizás algunos conocen porque su acción trascendió fronteras y épocas y ha llegado a muchos de nosotros. Aquí está la biografía de Janusz Korczak. Él hizo una obra como muchos otros que han tratado y trataron y lograron salvar vidas de los judíos de la persecución nazi, tanto adultos como niños. Lo típico, lo característico de Korczak es que él no logra salvar la vida de sus niños, a los que había acompañado durante tanto tiempo en el orfanato, tanto en la educación como en la salud, sino que él ofrenda su vida porque él tenía la posibilidad de evitar ser muerto con el conjunto de los judíos, y sin embargo él elige ofrendar su vida por los niños que no podía salvar. Convendría, me parece, ubicarnos respecto a cuándo nació Janusz Korczak. Nació el 22 de julio de 1878 o 79 en Varsovia, Polonia. En esa época Polonia pertenecía al Imperio Ruso. Se recibió de médico en la Universidad de Varsovia y después su intenso amor por los niños lo llevó a estudiar pedagogía. Yo diría en forma autodidacta, porque no fue a un instituto para profesores de enseñanza, sino que leía los libros de John Dewey, los trabajos de Crowley, de Montessori, de Pestalozzi, de Spencer, de Froebel. Y en la época de entreguerras, estamos diciendo entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, impartía clases en diferentes universidades del país. Korczak estaba a favor de la emancipación del niño. Él decía, no hay niños, hay personas. Hay que aclarar también que Janusz Korczak es nacido en el seno de una familia judía, como dijo Juan Carlos, 1878-79.
falleció su padre cuando él tenía pocos años, en la adolescencia, pubertad, adolescencia, y entonces tuvo que hacerse cargo también de su familia, haciendo ayudas y trabajos para mantener todos sus hermanos y su madre, pero siempre como judío. Él voluntariamente empieza a formar parte del ejército imperial, el ejército ruso, para asistir ante la situación que se avecinaba. Por eso, en 1905 recién se recibe como médico, a la edad de 27 años, y hace algunos estudios y especializaciones en institutos de Francia, de Londres y de Berlín. Este hombre de tan amplio espectro de ocupación, de una capacidad increíble, es un oficial de alto rango, y este hombre con ese prestigio, con esa formación, decide ocuparse de los niños. Se da cuenta de que ahí hay algo, hay mucha tarea para hacer. Y cuando ocurre la ocupación nazi, como se mencionaba hace un rato, en la Segunda Guerra Mundial, en Varsovia, en Polonia, son obligados los judíos a señalarse con una estrella de David. Él se niega. Cuando está la ocupación nazi propiamente dicha, él vuelve a lucir el uniforme militar de su país, que usó cuando fue la guerra de independencia que perdieron. Entonces, este hombre muestra con hechos muy concretos su libertad interior y su resistencia pasiva a tanta injusticia. Jean Piaget dice en un artículo: es un hombre maravilloso que era capaz de confiar a los niños y jóvenes de los que cuidaban hasta el punto de dejar en sus manos las cuestiones de disciplina y encomendar a alguno de ellos las tareas más difíciles con gran carga de responsabilidad. ¿Qué es lo que nos relata la película que hemos visto sobre eso? ¿Se acuerdan? Sí, bueno, él da a los niños la posibilidad siempre de su propia decisión ante las situaciones que se vayan presentando. No es que toma como un paternalismo para que solamente los adultos decidan sobre los chicos, sino que les da la responsabilidad de que ellos conozcan su situación y puedan tomar sus propias decisiones. Es esa más o menos el criterio que trata de implementar en el orfanato que dirige. Ocurre un hecho en ese orfanato que, verídico o no, sirve lo mismo como ejemplo. Desaparece una barra de chocolate en un momento en que la carestía es tan grande durante la guerra. Y los niños desconfían de alguien y lo acusan, hacen como un juicio. Finalmente, la damnificada perdona a la presunta persona, que no era, ¿no es cierto?, de que tenía la acusación de haber sido el ladrón o la ladrona de la barra de chocolate. El hecho concreto, lo más extraordinario de todo esto, es que los niños van teniendo una formación democrática, una responsabilidad social, se dan cuenta que su actuación afecta a los demás y que tienen necesidad de transformar lo que ellos han visto en la sociedad de una forma concreta, con hechos simples. Korsak expresaba que el niño razona y entiende las situaciones del mismo modo que un adulto. Lo único que sucede es que carece de la riqueza de las experiencias que tenemos los adultos precisamente por haber vivido más años. Pero cuando, como se decía recién, como decía Félix, él elige el sistema democrático para que los niños desarrollen el autogobierno, llegan hasta publicar una revista por y para los niños. ¿Y qué resulta? Que esa revista es, como dice la biografía, una cantera de talentos, una fuente de
creatividad para personas que después de adultos cumplieron una misión importante dentro de la sociedad. Tanto la historia como la película empiezan a revelar la, digamos, la amistad, el amor, la unión que hay tanto entre los chicos como con Janusz Korczak. Los chicos lo adoran, lo quieren, saben que es una persona que les da su responsabilidad y les está dando una formación. Y a su vez, Korczak tiene tanto amor por los chicos que se siente como identificado con ellos en todas las cosas que hace. Es una vida que es de total ofrenda. Él confiesa, estando en Londres, que él decide en ese momento no casarse para poder ofrendar toda su vida a lo que quiere más, que es dedicarse a la formación de los chicos. Después, en 1939, cuando empieza la Segunda Guerra Mundial, hay una ocupación nazi de Polonia. Y allí empiezan los alemanes a trasladar a todos los judíos al gueto de Varsovia, el famoso gueto de Varsovia, separados los judíos del resto de la ciudad. Allí es donde se traslada Janusz Korczak con todos los chicos del orfanato y sigue dirigiéndolos del mismo modo, tomando su vida, teniendo la posibilidad incluso de no participar del gueto porque tenía un rango de general del ejército polaco. Aún así decide entrar en el gueto y vivir en el gueto junto a los chicos que él dirige. Korczak, no se nos escapó unos detalles, vamos a aclararlo. Korczak regresó a Varsovia en junio del 1918, tras terminar con el grado de capitán el servicio militar en el servicio militar del ejército ruso. Y después, en conocimiento de sus actividades laborales, fue ascendido al grado de comandante del ejército polaco. Actualmente es cada vez más habitual considerar a Janusz Korczak como un precursor de las modernas teorías pedagógicas. Él sostenía que cambiar el mundo significa cambiar la educación. Y Korczak es considerado un precursor de lo que hoy en día se llama la educación moral, en inglés Moral Education, aunque él mismo no había formulado ninguna teoría sistemática. Las ideas de Korczak encuentran su aplicación en la ideología de la normalización y también en la educación de los niños mentalmente discapacitados. Su actitud hacia la educación infantil fueron llevadas a cabo después de la Segunda Guerra Mundial. Él ya había fallecido, porque la riqueza de su visión pedagógica preparó la Declaración de los Derechos del Niño de 1959 e inspiradora de la Convención sobre los Derechos del Niño, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1989, es decir, 30 años después. El final de su vida refleja claramente cómo fue su actitud durante toda la vida. En 1942, una acción nazi, una decisión nazi, hace que muchos judíos fueran trasladados en tren al campo de concentración de Treblinka. En esa decisión, en esa acción, deciden llevar también a los chicos de ese orfanato que dirigía Korczak. Allí Korczak tiene la posibilidad de no participar, de quedarse, de no ir a ese lugar. Y puede tomar la decisión de quedarse porque puede no acompañar a los chicos a Perdón, lo que está relatando José es lo que ya habíamos dicho al principio. Claro. Es decir, empezamos en la exposición con el final. Eso Claro, es lo que es el valor de su vida. Entonces, él acompaña a sus chicos para subir al tren. Hay una escena en la película que también otros chicos se enteran de esa decisión de él
y tratan de rescatarlo. Llaman a un periodista norteamericano para que vaya a interceder ante los nazis y recuperar al señor Korczak. Sucede que este periodista norteamericano llega al lugar de la estación donde están subiendo los judíos a los trenes, al tren, a los vagones, y pueden reconocer a Korczak y pedirle que se quede. Él ya tiene la decisión tomada. Él va a subir al tren junto con sus chicos, con todos los chicos. Va a ir al campo de concentración de Treblinka y va allí a terminar sus días junto con los chicos en las cámaras de gas. Toda esta acción de Janusz Korczak vale para que en 1972, 30 años después de la desaparición, reciba un premio de la paz del comercio librero alemán. Un premio al reconocimiento, a la fidelidad a los chicos, a su arrojo, a su entrega, al amor que tiene por todo lo que sostiene y por la grandeza que tienen los chicos en esa formación. Es una vida que en sí misma nos habla de la dignidad humana. Él, a pesar de todas las circunstancias, de estar en el peor lugar, en la situación más triste y dramática, mantiene su dignidad y le enseña dignidad a los niños. Los niños acompañados por él son únicos. En lo que muestra al menos en la película, suponemos que debe estar muy cerca de lo que realmente ocurrió. Todos los demás judíos que eran transportados a la fuerza no eran una unidad, eran personas como cualquiera de nosotros que son arrancados a la fuerza de un lugar y cargados en camiones o llevados al tren. Los niños marchan todos juntos, sin ningún oficial nazi que los custodie. Él le dice a los nazis, los niños van a ir solos, y cumple. Él los acompaña, él toma la delantera. Entonces, a pesar de la situación, él elige y le enseña a sus chicos a elegir la dignidad como ser humano. Bueno, una vida apasionante, intrigante y ejemplar, la de Janusz Korczak. Aquí llegamos al final entonces de esta biografía que quisimos compartir con ustedes, un ejemplo de vida. Y nos despedimos hasta el domingo que viene. Tenemos la alegría de poder compartir con ustedes este programa, el de hoy y los que siguen. Muchas gracias por todo. Muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias y volveremos la próxima vez, el próximo domingo.